En la oración de hoy, vamos a pedirle a Dios que venga a revestirnos con su armadura, la armadura de Dios que necesitamos para vencer todos los males. Esos males que están detrás de los problemas, generando males espirituales y enfermedades, y queriendo dividir la familia. Si tenemos la armadura de Dios, vamos a poder vencer y derrotar a todos estos enemigos, porque son enemigos espirituales. Por eso, pediremos a Dios que nos revista con su armadura en este momento. Él derramará su fortaleza y recibiremos del Espíritu Santo estas armas necesarias y poderosas para vencer todos aquellos daños. Me gustaría preguntarles en este momento, ¿hay algún mal que necesiten vencer? ¿Hay algún problema que quizás les esté agobiando? ¿Cuáles son las fuerzas que necesitan hoy para poder vencer esos daños? Les invito a escribir en los comentarios con mucha fe cuáles son esos enemigos espirituales que necesitan vencer y que vencerán por medio de la fe y del poder en el nombre de Jesús. Escriban aquí en los comentarios, porque vamos a clamar a Dios y pedir al Señor que, a través de la fuerza que Él nos dará, nosotros venceremos a estos enemigos y glorificaremos su nombre grandemente. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, la palabra nos habla sobre la armadura de Dios y para qué la necesitamos. Vamos a entender lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta palabra que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabiendo que no podemos luchar solos y que esta batalla no es física sino espiritual, una batalla que comienza dentro de nosotros hacia afuera, porque a veces la mayor batalla se da dentro de nosotros contra sentimientos negativos, desánimo, pensamientos de miedo y dudas. A veces, la mayor batalla se da en nuestros pensamientos, con todos aquellos pensamientos que son soplados por el mal, queriendo convencernos de que no vamos a poder salir adelante, de que el futuro está acabado, de que no habrá solución y de que la enfermedad que enfrentamos no tiene cura. La mayor batalla se da dentro de uno y también pasa hacia afuera. Nos damos cuenta de que es una batalla espiritual porque son contra estos sentimientos y espíritus malignos que tratan de apoderarse de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Una persona desanimada, con miedos y dudas, es una persona derrotada por dentro y que por fuera también va a estar derrotada. Por eso es importante lo que Dios nos habla aquí, debemos revestirnos con la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor por sobre todas las cosas. Sabemos que no podemos luchar solos, y que esta es una batalla espiritual. Necesitamos saber que las fuerzas que necesitamos van a venir del Señor. Todo lo que necesitamos para permanecer firmes, no desanimar y no dejar de creer, vendrá de Dios y debemos buscarlo en Él. Cuando abrimos su palabra para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, nos estamos fortaleciendo en Dios. Toda la palabra que Dios nos transmite por medio de la Biblia son palabras que nos dan ánimo y fortaleza. Cada vez que nos disponemos a levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón para hablar con Él y buscarle, y decirle cuánto lo necesitamos, cuánto queremos recibirlo en nuestra vida, cuánto anhelamos recibir de su fortaleza y de su luz en nuestro vivir, cada vez que hacemos esto, recibimos de parte de Dios aquella fuerza, aquella paz, aquella seguridad y fortalezas que antes en nosotros no había. Siempre vamos a encontrar esa fuerza en Dios. Siempre recibiremos las fuerzas que vienen de nuestro Padre. Por eso, nosotros como personas que queremos vencer, revertir esta situación y cambiar la historia de nuestra vida de mal para bien, debemos buscar las fuerzas en el Señor. Cada vez debemos buscarlo en Él y no permitir que el mal trate de alejarnos de esta opción que tenemos, la única opción de buscar fuerzas en Dios. Porque el mal intentará que no busquemos la única opción que tenemos en nuestra vida, que es buscar fuerzas en el Señor. Fíjese lo que sigue diciéndonos Dios a través de esta palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Debemos tomar toda la armadura de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos está enseñando.
Tomemos toda la armadura de Dios y ahora entenderemos de qué se trata la armadura de Dios. Es necesaria principalmente para que en el momento en que estemos recibiendo los ataques del mal, no caigamos sino que permanezcamos firmes, que podamos estar de pie. Porque Dios siempre nos ha enseñado que estamos en una batalla, en una lucha. Estamos enfrentando un enemigo que no podemos ver con los ojos físicos, es un enemigo espiritual. Y por ser espiritual y no visible al ojo humano, muchos han perdido batallas, han sido derrotados por el mal. Al no ver al enemigo, al ser invisible al ojo humano, y al no saber cómo enfrentarlo, terminaban perdiendo aquella lucha contra esos males. Pero ahora que tenemos este conocimiento de parte de Dios, sabiendo que la batalla es espiritual contra un enemigo que no podemos ver físicamente, pero sabemos que está allí, sabemos que se levanta y crea situaciones para que desanimemos, crea trabas para que desistamos, genera situaciones para que tengamos miedo, sopla palabras negativas para que tengamos dudas en nuestro corazón. Debemos saber dónde está actuando el mal, por dónde quiere atacarnos. Si sabemos por dónde el mal quiere atacarnos, ya sea a través de pensamientos, palabras negativas, trabas que comienza a generar, y estamos revestidos con la armadura de Dios, entonces el mal puede levantarse, puede querer atacarnos, pero no podrá prevalecer, no podrá derrotarnos, no podrá hacernos fracasar. Porque nosotros, con Dios, con su fortaleza y su armadura, estaremos preparados para resistir y vencer, para resistir, vencer y glorificar a Dios. Como dice acá, tomemos toda la armadura de Dios, no una parte, no la mitad, sino toda la armadura de Dios. La Biblia aclara y dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. ¿Qué significa esto? Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra nuestros semejantes. Nuestra batalla no es contra ellos, no es contra otro ser humano. Nuestra batalla es contra los males espirituales. Eso es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar en este mundo. Esa es la batalla que el Señor Jesús venció cuando vino a esta tierra. Él vino a vencer esa batalla no contra los hombres, sino contra los espíritus malignos. Porque podemos fijarnos en la palabra de Dios, Jesús jamás levantó su mano para agredir a ninguna persona, jamás levantó su mano para matar a alguien, aun teniendo la oportunidad de sentenciar a muerte a algunas personas. Jesús jamás buscó venganza, jamás buscó destruir a otro ser humano porque sabía muy bien que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, las potestades, las fuerzas malignas, aquellos espíritus del mal. A veces nos preguntamos, si la batalla no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, ¿por qué a veces parece que son las personas que son mis enemigos? En realidad, no son las personas, sino el mal que está detrás de ellas. Por eso, debemos ir a la raíz, no a la apariencia, sino a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué esas personas están actuando mal contra uno? Es un mal que está allí detrás, un mal que genera odio, un mal que despierta envidia. Debemos orar y pedir a Dios que venga a derrotar no a esas personas, sino al mal que está detrás de ellas. Si hay personas que se han levantado contra uno, ya sean vecinos, personas del trabajo, o incluso familiares, porque a veces sucede así tristemente, debemos orar a Dios y pedir que el Señor venga a derrotar no a esas personas, sino al mal que está detrás de ellas. Que el Señor venga a quitar ese mal que está actuando detrás de sus vidas y orar a Dios y pedir que el Señor tenga misericordia de esas personas, sean compañeros de trabajo, familiares, vecinos, quien sea. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos, pero que el Señor venga a derrotar ese mal que está detrás de ellas, porque ese mal es nuestro enemigo, el que quiere levantarse contra nosotros, el que nos quiere ver fracasar.
Debemos saber muy bien que los enemigos no son las personas, sino los males espirituales que se han levantado, los principados, las potestades, las fuerzas del infierno, como dice acá, que actúan en este mundo. Por eso vemos tanta maldad en este mundo, porque en este mundo quien está reinando es el mal. El mal está reinando en este mundo y mientras estemos aquí, nuestra batalla será contra esos males espirituales. Pero lo bueno para nosotros y lo que siempre debemos tener en cuenta es que mientras estemos con Dios, luchando lado a lado, teniéndolo en nuestra vida, revestidos con su armadura, no vamos a fracasar, no seremos derrotados por el mal. Pero debemos estar vigilantes, no podemos relajarnos. Cada día debemos estar dispuestos a revestirnos de esta armadura, a recibir de parte de Dios esas armas espirituales que necesitaremos para luchar y vencer. Por eso es importante la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con Él cada día, porque cada día enfrentaremos nuevas batallas y cada día tendremos nuevas victorias. No permitamos que el mal nos desanime ni nos derrote. Vamos a estar siempre vigilantes y revestidos con la armadura de Dios. Amén. En la oración de hoy, vamos a pedirle a Dios que venga a revestirnos con su armadura, la armadura de Dios que necesitamos para vencer todos los males. Esos males que están detrás de los problemas, generando males espirituales y enfermedades, y queriendo dividir la familia. Si tenemos la armadura de Dios, vamos a poder vencer y derrotar a todos estos enemigos, porque son enemigos espirituales. Por eso, pediremos a Dios que nos revista con su armadura en este momento. Él derramará su fortaleza y recibiremos del Espíritu Santo estas armas necesarias y poderosas para vencer todos aquellos daños. Me gustaría preguntarles en este momento, ¿hay algún mal que necesiten vencer? ¿Hay algún problema que quizás les esté agobiando? ¿Cuáles son las fuerzas que necesitan hoy para poder vencer esos daños? Les invito a escribir en los comentarios con mucha fe cuáles son esos enemigos espirituales que necesitan vencer y que vencerán por medio de la fe y del poder en el nombre de Jesús. Escriban aquí en los comentarios, porque vamos a clamar a Dios y pedir al Señor que, a través de la fuerza que Él nos dará, nosotros venceremos a estos enemigos y glorificaremos su nombre grandemente. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, la palabra nos habla sobre la armadura de Dios y para qué la necesitamos. Vamos a entender lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta palabra que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabiendo que no podemos luchar solos y que esta batalla no es física sino espiritual, una batalla que comienza dentro de nosotros hacia afuera, porque a veces la mayor batalla se da dentro de nosotros contra sentimientos negativos, desánimo, pensamientos de miedo y dudas. A veces, la mayor batalla se da en nuestros pensamientos, con todos aquellos pensamientos que son soplados por el mal, queriendo convencernos de que no vamos a poder salir adelante, de que el futuro está acabado, de que no habrá solución y de que la enfermedad que enfrentamos no tiene cura. La mayor batalla se da dentro de uno y también pasa hacia afuera. Nos damos cuenta de que es una batalla espiritual porque son contra estos sentimientos y espíritus malignos que tratan de apoderarse de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Una persona desanimada, con miedos y dudas, es una persona derrotada por dentro y que por fuera también va a estar derrotada. Por eso es importante lo que Dios nos habla aquí, debemos revestirnos con la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor por sobre todas las cosas. Sabemos que no podemos luchar solos, y que esta es una batalla espiritual. Necesitamos saber que las fuerzas que necesitamos van a venir del Señor. Todo lo que necesitamos para permanecer firmes, no desanimar y no dejar de creer, vendrá de Dios y debemos buscarlo en Él. Cuando abrimos su palabra para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, nos estamos fortaleciendo en Dios. Toda la palabra que Dios nos transmite por medio de la Biblia son palabras que nos dan ánimo y fortaleza. Cada vez que nos disponemos a levantar nuestras manos,
cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón para hablar con Él y buscarle, y decirle cuánto lo necesitamos, cuánto queremos recibirlo en nuestra vida, cuánto anhelamos recibir de su fortaleza y de su luz en nuestro vivir. Cada vez que hacemos esto, recibimos de parte de Dios aquella fuerza, aquella paz, aquella seguridad y fortalezas que antes en nosotros no había. Siempre vamos a encontrar esa fuerza en Dios. Siempre recibiremos las fuerzas que vienen de nuestro Padre. Por eso, nosotros como personas que queremos vencer, revertir esta situación y cambiar la historia de nuestra vida de mal para bien, debemos buscar las fuerzas en el Señor. Cada vez debemos buscarlo en Él y no permitir que el mal trate de alejarnos de esta opción que tenemos, la única opción de buscar fuerzas en Dios. Porque el mal intentará que no busquemos la única opción que tenemos en nuestra vida, que es buscar fuerzas en el Señor. Fíjese lo que sigue diciéndonos Dios a través de esta palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Debemos tomar toda la armadura de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos está enseñando. Tomemos toda la armadura de Dios y ahora entenderemos de qué se trata la armadura de Dios. Es necesaria principalmente para que en el momento en que estemos recibiendo los ataques del mal, no caigamos sino que permanezcamos firmes, que podamos estar de pie. Porque Dios siempre nos ha enseñado que estamos en una batalla, en una lucha. Estamos enfrentando un enemigo que no podemos ver con los ojos físicos, es un enemigo espiritual. Y por ser espiritual y no visible al ojo humano, muchos han perdido batallas, han sido derrotados por el mal. Al no ver al enemigo, al ser invisible al ojo humano, y al no saber cómo enfrentarlo, terminaban perdiendo aquella lucha contra esos males. Pero ahora que tenemos este conocimiento de parte de Dios, sabiendo que la batalla es espiritual contra un enemigo que no podemos ver físicamente, pero sabemos que está allí, sabemos que se levanta y crea situaciones para que desanimemos, crea trabas para que desistamos, genera situaciones para que tengamos miedo, sopla palabras negativas para que tengamos dudas en nuestro corazón. Debemos saber dónde está actuando el mal, por dónde quiere atacarnos. Si sabemos por dónde el mal quiere atacarnos, ya sea a través de pensamientos, palabras negativas, trabas que comienza a generar, y estamos revestidos con la armadura de Dios, entonces el mal puede levantarse, puede querer atacarnos, pero no podrá prevalecer, no podrá derrotarnos, no podrá hacernos fracasar. Porque nosotros, con Dios, con su fortaleza y su armadura, estaremos preparados para resistir y vencer, para resistir, vencer y glorificar a Dios. Como dice acá, tomemos toda la armadura de Dios, no una parte, no la mitad, sino toda la armadura de Dios. La Biblia aclara y dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. ¿Qué significa esto? Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra nuestros semejantes. Nuestra batalla no es contra ellos, no es contra otro ser humano. Nuestra batalla es contra los males espirituales. Eso es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar en este mundo. Esa es la batalla que el Señor Jesús venció cuando vino a esta tierra. Él vino a vencer esa batalla no contra los hombres, sino contra los espíritus malignos. Porque podemos fijarnos en la palabra de Dios, Jesús jamás levantó su mano para agredir a ninguna persona, jamás levantó su mano para matar a alguien, aun teniendo la oportunidad de sentenciar a muerte a algunas personas. Jesús jamás buscó venganza, jamás buscó destruir a otro ser humano porque sabía muy bien que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, las potestades, las fuerzas malignas, aquellos espíritus del mal. A veces nos preguntamos, si la batalla no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, ¿por qué a veces parece que son las personas que son mis enemigos?
En realidad, no son las personas, sino el mal que está detrás de ellas. Por eso, debemos ir a la raíz, no a la apariencia, sino a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué esas personas están actuando mal contra uno? Es un mal que está allí detrás, un mal que genera odio, un mal que despierta envidia. Debemos orar y pedir a Dios que venga a derrotar no a esas personas, sino al mal que está detrás de ellas. Si hay personas que se han levantado contra uno, ya sean vecinos, personas del trabajo o incluso familiares, porque a veces sucede así tristemente, debemos orar a Dios y pedir que el Señor venga a derrotar no a esas personas, sino al mal que está detrás de ellas. Que el Señor venga a quitar ese mal que está actuando detrás de sus vidas y orar a Dios y pedir que el Señor tenga misericordia de esas personas, sean compañeros de trabajo, familiares, vecinos, quien sea. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos, pero que el Señor venga a derrotar ese mal que está detrás de ellas, porque ese mal es nuestro enemigo, el que quiere levantarse contra nosotros, el que nos quiere ver fracasar. Debemos saber muy bien que los enemigos no son las personas, sino los males espirituales que se han levantado, los principados, las potestades, las fuerzas del infierno, como dice acá, que actúan en este mundo. Por eso vemos tanta maldad en este mundo, porque en este mundo quien está reinando es el mal. El mal está reinando en este mundo y mientras estemos aquí, nuestra batalla será contra esos males espirituales. Pero lo bueno para nosotros y lo que siempre debemos tener en cuenta es que mientras estemos con Dios, luchando lado a lado, teniéndolo en nuestra vida, revestidos con su armadura, no vamos a fracasar, no seremos derrotados por el mal. Pero debemos estar vigilantes, no podemos relajarnos. Cada día debemos estar dispuestos a revestirnos de esta armadura, a recibir de parte de Dios esas armas espirituales que necesitaremos para luchar y vencer. Por eso es importante la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con Él cada día, porque cada día enfrentaremos nuevas batallas y cada día tendremos nuevas victorias. No permitamos que el mal nos desanime ni nos derrote. Vamos a estar siempre vigilantes y revestidos con la armadura de Dios. Amén.